Muy buenos días, chicos. Hoy estamos en la casa de, creo que la persona más completa del país en lo que corresponde a aventura, uno de los pioneros en la exploración en el Ecuador, un historiador, un geógrafo, cartógrafo, escritor, a veces fotógrafo en sus tiempos libres, No tan completo, pero bueno. aviador. La mayoría del tiempo pasa en una casa hermosísima. Pero bueno, sin más, hoy con Jorge Anhalser. Un gusto enorme el que nos haya recibido en su casa, un gusto enorme el que podamos conversar con usted, que muchas de las personas que vamos o estamos empezando en el mundo del montañismo, el andinismo y sobre todo la aventura, quieran escuchar su sapiencia y su sabiduría, su experiencia, sus vivencias y darse el tiempo y el lujo de poder estar con usted. Así que, Jorgito, primero le agradezco y todo suyo la cama. Ojalá no te decepcione mucho. No, ojalá. Mi Jorgito. Jorgito, muchas veces cuando se empieza en el mundo de la aventura se tienen muchas preguntas. A veces nos toca primero vivir la experiencia para luego saber que nos faltaban cosas. Por ejemplo, qué llevar, cómo alistarse, lo mínimo que se tiene que llevar. Nos conversó hace un poquito que una de las primeras, su primer amor para empezar esto fue una aventura que tuvo al Paso Ochoa cuando fue muy jovencito. Entonces, ¿cómo diría usted que debe ser un aventurero, tanto en perfil como preparado mentalmente y las cosas técnicas que debe tener para empezar una aventura a cualquier lado? Chuta, a ver, o sea, primero es una cosa espiritual, pues, porque la aventura implica lo incierto. Está un poco tergiversado el tema. Ahora un montón de cosas que ya no son inciertas, sino ciertas, les llaman deporte de aventura. Por ejemplo, lo que conversábamos, encaramarte en una cumbre por una ruta ya dada, escrita, bajo la tutela de un guía, es difícil, es duro, te exige el cansancio, el frío, lo que sea, pero es certero, no es incierto. Una aventura tiene que tener una dosis de incierto, que no sabes qué va a pasar, cómo va a ser. No, yo creo que las mejores enseñanzas que a uno le da la naturaleza es a través de esa incertidumbre, porque uno es el que aprende a manejarla, o a tolerarla, o a vencerla, o a humillarse humildemente, a eso me refiero, ¿no? Humillarse delante de ella. Entonces creo que la aventura tiene que ser aventura, no parecer. No sé si me explico. Sí. Sí. Bastante bien. Jorgito, entre sus tantas cualidades, una de las que más a mí me llamó la atención es que a usted le gusta mucho la historia y se basa mucho en la historia para tal vez hacer un poco de lo que es luego planificar una aventura. Usted sabe muchísimo historia preincaica, un poco sobre un proyecto que le escuché recientemente que está haciendo, es como seguir parte del camino del Inca y tal vez la parte más intrigante de todo este conglomerado de acontecimientos que pasaron hace más de 500 años, que fue o sigue siendo un poco de lo que está metido en los yanganates. Jorgito, ¿cómo empezó su amor por ese lado de la historia? O sea, es que la historia nos da un balance en donde estamos. Por ejemplo, tú me has hablado de que quieres ir al Condorazo. El rato que tú llegues al Condorazo y te sientes a reflexionar que ahí estuvieron unos indígenas prehispánicos, sean incas o anteriores a los incas, sean purguáes, o sea, lo que sea, no sabemos, ¿no? Pero tú vas a comunidad a decir, ¿y esta gente cómo llegó acá? Seguramente descalzos,
¿Con qué equipo? ¿Con Tostadito? ¿Con Charqui? ¿Cómo vino? ¿Cómo supo de este sitio? Qué buenos exploradores que pudieron venir a esto. Y encima tú te pones a pensar que en esos años era mucho más frío, que los glaciares estaban más abajo. Entonces eso te da un sentido no solo del sitio donde estás pisando, te da un sentido del paso de los siglos, de lo que hubo antes, pero también te da una humildad. A veces yo soy un poquito reacio a la gente que anda rompiendo récords, porque se comparan solo entre ellos, pero la historia es mucho más larga, ¿no? ¿Cómo habrá sido uno de esos andariegos de antaño? Qué duros que habrán sido, ¿no? ¿De dónde habrán salido? ¿A dónde habrán vuelto? ¿Para qué habrán ido? Pues para qué es. Eso. Todas esas cosas le van haciendo mucho más sabroso a tu experiencia, a tu propia aventura. No, ¿para qué te vas a ir a comer un mote sin sal? Pues si con sal es más rico. Y con chancho es más rico todavía, pues. ¿No es cierto? Entonces le sigues sumando cosas, ¿no? Y si a eso le aumentas un poco de lo que los geólogos o los vulcanólogos saben, o la gente que conoce de glaciares, o la gente que conoce de botánica, entonces tu experiencia es mucho más rica, pues, ¿no? Que irte y volver y regresar y decir, que bestia, yo soy muchito porque me subí en 30 horas y ya está. Si esa es tu historia, entonces, ¿para qué dejar de lado todas esas cosas tan lindas que nos da la aventura? A mí me gusta mucho hay en la historia reciente nuestra hay como, creo que yo tengo como 3 hitos. El primero es Alexander von Humboldt y von Planck, que vinieron de Alemania y se metieron a una aventura porque solo les dijeron que había montañas muy altas en cierto lado. Sabían que había un puerto y el resto fue aventura de ellos. ¡Aventura! Luego está un poquito ya más cerca de nosotros Edward Whymper. Un poquito más cerca, no mucho. Que termina coronando al Chimborazo, pero él también tuvo sus vicisitudes en todo el trayecto. Cómo se hicieron hace más de 100 años subir una montaña que tenía más hielo. Y tú ves, toda esa gente es curiosa, más allá de lo superficial. Todos ellos mencionan la historia, la antropología, la arqueología. Todo. Sí, son humanistas, ¿no? Entonces, cuando lees los relatos de cualquiera de ellos, son muy enriquecedores, ¿no? Y el tercer hito, después de esto, creo que está más cercano a nosotros y para mí es usted. Con sus libros. Entre ellos y yo hay un montón, incluido tu coterráneo Marco Cruz, ¿no? Don Marquito. Don Claro. Marquito también es un personaje. Sí, sí. Un personaje. Uh-huh. La parte, Marquito se centra mucho. A mí, lo que más me gusta de Marquito, aparte de estar ahí abajo del Chimborazo, es el recorrido que se ha hecho alrededor del Chimborazo, encontrando un par de restos. Tendría que ser Puruáes, según yo. O por ahí más o menos, no se sabe. Gente que subía hasta allá arriba para qué sabe qué. Sin duda los incas subían. Seguramente antes que ellos subían los Puruáes. No, lastimosamente no hay muchos estudios de qué mismo era, ¿no? Pero se sabe que los incas estuvieron ahí. Los incas han de haber aprendido de los Puruáes, tal vez. Los caminos y las cosas. Esos caminos, ¿cómo se armaron esos caminos que cruzaron desde más arriba, poquito más arriba del sur de Colombia hasta casi más abajo de Chile, llegando ya a la Patagonia? Santiago es el borde del imperio. Todo eso, un cancón. Es que no, yo no diviso cómo terminaron haciendo algo así, porque es muy avanzado, o sea, para todo lo que se hace es muy avanzado, porque son cosas que han durado hasta ahora. Son caminos que todavía sirven. Muchos de esos caminos sirvieron para hacer los caminos que usamos actualmente con las carreteras. Y
sé, es que es historia pura. Claro, ahora vivimos con una especie de desprecio al pasado, ¿no? Y no deberíamos, porque a mí me pasa a veces cuando estoy en esos caminos y tú hablas con la gente que vive alrededor y hablan de que son caminos antiguos, dicen la mayoría, uno que otro dice son caminos de los indios, pero hablan como que fueran unos indios que ya no existen. Y somos nosotros los descendientes de ellos, pues. Y vienes a la ciudad y habla, la gente en la ciudad habla de los españoles, como que nosotros fuéramos una generación espontánea, crecida en tubo de ensayo. Nosotros somos mestizos descendientes de ambos lados, pues. No. Jorgito, hay una parte suya igual que tal vez es la que más conoce la gente y son sus fotografías. La captura de los Andes desde los aires creo que se ha vuelto muchas de sus fotos icónicas en el Ecuador. Sus fotos están en aeropuertos, cuando viene alguien que no es ni de aquí, ven unas fotos suyas o busquen en el Google Ecuador Fotos o Andes de Ecuador Fotos y salen sus fotos. No sé, no he hecho esa búsqueda. Jorgito, ¿qué es lo más valioso que usted ha encontrado en la montaña? No materialmente. ¿Qué es lo que le ha llevado? Usted me dijo hace un momentito que cuando uno llega a cierto punto empieza a reflexionar de dónde ha estado, quién estuvo, cómo llegaron y esa pita de incertidumbre. Usted en la montaña y en el montón de montañas que tenemos aquí, ¿qué es lo más valioso que ha llegado a encontrar? La montaña es mi escuela y esa escuela me ha enseñado y me ha enseñado lecciones las más importantes de mi vida. Eso es lo más valioso, creo yo. Es los paisajes maravillosos, así como las neblinas atemorizantes, las hambres, el frío, el cansancio, así como los momentos de gloria, me han ido enseñando. Y lo más importante en esa enseñanza es que ante la montaña tú no puedes alegar. Vivimos en una sociedad acostumbrada a alegar. Todo se alega. El preso alega que no fue o que no fue la intención o que el político alega cualquier cosa. El guagua en la escuela alega y el automovilista alega delante del chapa y todo el mundo alega. Pero en la montaña tú no puedes alegar. Te enseña a hacer, no a pretender. Si te agarra la noche sin el equipo, tienes que aguantarte porque puedes alegar tú a quien quiera, a Taita Dios. Pero ya está de noche. Ya está de noche, es inamovible, ¿no? Entonces ese aprender a no alegar, yo creo que es importantísimo. O siento yo que por lo menos para mí. Mi Jorgito, hay algo que quisiera que igual nos comentara de su parte, y son la enseñanza de la montaña que usted le ha dado, cómo eso se refleja en su círculo cercano, cómo esa conciencia que uno toma, cómo lo que uno va aprendiendo allá se llega a transmitir a la familia, porque el aventurero como tal siempre, a veces puede ir solo, pero la familia que está atrás es que realmente le da el apoyo siempre para que salga, le da la motivación, o muchas veces después de una salida muy dura, uno lo que más quiere es ir a la familia, porque es lo que realmente se llega a atesorar tal vez arriba. Entonces, Jorgito, en esa partecita, ¿cómo le ha ido a usted? O sea, pero la montaña es una experiencia personal. Así te vayas con 5 panas. Cada uno se lleva a su lado. Eso es personal, ¿no? Siempre me imagino yo, no sé, ahora que me haces la pregunta, que tú puedes influir en tu círculo íntimo de 2 maneras. La una, compartiendo lo que ves,
llevándoles, y la otra no diciéndoles, sino con el ejemplo. Entonces yo me imagino que la montaña te va formando de tal o manera, y eso va haciendo que tu actitud sea de una manera y que tu ejemplo sea de una manera. Entonces tal vez puedes influenciar con ese ejemplo o llevándoles a los que son influenciables, ¿no? Que vengan. Muchas veces me va a pasar eso, que no me acompañen. No sé, se asustan que se van muchos días o que van a pasar frío, yo qué sé, pero esa es la parte de estar allá arriba. Claro, parte, ¿no? Pero vemos gente para todo, ¿no? Mi Jorgito, tal vez esta sea la parte que la mayoría de las personas conocen, su lado de aventurero, su lado más visible tal vez con la fotografía, con sus libros. Pero Jorgito también tiene una vida en su casita que está un poquito alejada de la ciudad, en la que se nota que le gustan hacer muchas más cosas. ¿Cómo es el Jorgito que pasa en su casa? ¿Qué es lo que le gusta hacer cuando está aquí y no está aventurándose en el mundo de los Andes? O sea, sí, yo como toditos tengo responsabilidades y estamos sujetos a la burocracia, a los trámites, a todas esas pendejadas que nos consumen tiempo, y a mí también me toca, pues no. Ahora ando sacando el turno maldito para la licencia, qué complicado sacar un turno para qué bestia, yo no puede creer, pero tienes que dedicarle tiempo a ver si alguna de esas, ¿no? Pero yo aquí trabajo mucho con las fotos, escribiendo, trabajo en el campo, yo tengo unas vacas lecheras, le hago mucho a la mecánica, yo armé mis aviones. Entonces todo eso que no se ve, que la gente a veces yo escribo y me dice, privilegiado, es que tienes avión. Claro, unos se gastan en trago, otros nos gastamos en otras cosas. Pero además yo mismo los armo y eso me toma tiempo, ¿no? Y la mecánica y el mantenimiento para no tener que usar la pata del condorazo, sino... Entonces todo eso va consumiendo la familia, ¿no? Tocó un tema que casi no me olvido de mencionar, que es que usted armó su propio ultraligero, sí. que realmente es así. ¿Cuánto tiempo le demoró a armar creo que es una parte ya suya de su cuerpo? A veces tal vez estar allá, subirse, ya le conoce, ya le siente los soniditos, ya sabe que está algo por ahí. Claro, esa es la ventaja cuando armas tú mismo, ¿no? Me tomó un par de meses y me toma tiempo repararle y chequearle que todo esté bien. Pero es parte de una aventura. ¿No y eso también le construye a la aventura, porque uno mismo se pone a arreglar. Eso. Es incierto. Tú armas y no sabes cómo te va a salir. Tienes que ponerle dedicación y todo. Si vas y te compras hecho, ya es una certeza. No. Entonces es parte de esa aventura. Su ultraligero. Allá no hay mucho. La verdad es que no. Allá en Riobamba no. Tenemos un aeropuerto chiquito. Sí, a veces voy por ahí, sí. Pero no sale nadie. Es como está justo metido entre las orejas. No va nadie, pero. Nosotros al menos en ese lado no vemos mucho. Es algo no hay muchos ultraligeros y los más están en la costa. Pero a veces van de Quito o voy yo o va alguna otra gente también, ¿no? Vamos a visitar Riobamba. Ese es, ya tú sabes, es un sitio central para todo lado, montañas, ¿no? Para cualquier lado. Entonces está cerquita. Todo queda cerca del río. Sí. Jorgito, hay un punto que a mí me termina inclinando al lado de la aventura. Y eso nace, bien o mal a la larga, de lo que he visto de usted. Me gusta muchísimo ese sentimiento y esa sensación que solo las personas que han estado arriba, en algún lado donde no ha habido gente, se llega a sentir. Tal vez sea la conexión con una parte más nuestra que nos estamos acostumbrados
palpar, o ese aire que da la naturaleza en su estado puro, que nos termina atrapando a muchas personas. Y es, creo que de las cosas que el hombre se ha ido olvidando. Ese lado suyo de estar en contacto con arbolitos y se encierra en 4 paredes toda su vida. Y eso pasa más frecuente y va a seguir pasando como pasa el tiempo y se pierde ese lado humano. Jorgito, ¿cómo ves desde ese punto? O sea, yo le agradezco a la montaña que, al revés de la sociedad, que te quiere tener entretenido todo el tiempo, que quiere que no tengas dolor, que existe una botica con pastillas para todo, que no quiere que sientas soledad, que no conozcas el silencio, hay bulla y hay, ¿no? Y que tampoco tengas calor, prendes el aire acondicionado si esa es la condición. Que en definitiva vivimos una sociedad que va evitando las sensaciones naturales. Hasta si te enamoras y te rompen el corazón, te recomiendan que te vayas a sacar el clavo de otra manera, ¿no? Cuando hay esta confusión entre tristeza y depresión, como que fuera malo estar triste. Sí, es natural, es correcto, es parte de la vida. En cambio, la montaña te empuja a las sensaciones, ¿no? Te da miedo, te da hambre, te da desesperación, te da ganas de regresar a la casa y si estás lejos sabes que tienes 3 días y eso te da unos parámetros diferentes que yo creo que son correctos. La naturaleza nos ha diseñado a nosotros por millones de años para ese tipo de vida y llevamos unos pocos decenas de años con excesiva tecnología. Yo creo que lo otro es más correcto que lo que tenemos. Está probado, ha funcionado, ¿no? Yendo un poquito más, Jorgito, ¿cómo usted ve? A lo menos usted vive muy cerca de una de la segunda ciudad más grande del país. Creo que es la primera ya. Ya le ganó. Bueno, ya le ha ganado, dice. Entonces, estando en una ciudad que parece que podría fácilmente ser una provincia chiquita, de lado a lado, cambio de todo y el avance que vamos teniendo, usted menciona así, el avance que se va teniendo poco a poco. De aquí vamos a tomar un tema sensible que ya es tal vez inamovible en algunos lados, como la pérdida de los glaciares, en algunos puntos, el desabastecimiento de agua por parte de los páramos que poco a poco se van comiendo las ciudades para poder alimentarse. ¿Cómo ve usted aquí a nuestro país de manera, desde su perspectiva, y ya con 50 años de aventura, cómo le ven 50 años al Ecuador? Yo me asusto. Me da la impresión de que ahora tenemos un divorcio enorme entre la urbe, la ciudad y el campo. Me da la impresión de que mucha gente en la ciudad cree que abre la llave de agua y el agua tiene que salir, porque siempre ha salido por ahí y no se imaginan de dónde viene y no tienen ningún concepto de que hay que cuidar eso. Tenemos un montón de gobernantes que provienen de ese lado y que no son conscientes de que nos estamos comiendo la base del país. Yo siempre hago una comparación con la casa de uno. Tú no puedes vivir en una casa donde el techo se está desarmando, o el piso se está hundiendo, o las paredes se están cayendo. Y me parece que estamos en un punto bien peligroso. Y no nos damos cuenta porque es allá. No, y máximo vamos un domingo y qué bonito, pero ahí la historia, la importancia de la historia. Eso hace 100 años era muy diferente. Los glaciares estaban mucho más abajo.
había mucho más páramo, había mucho más fuentes de agua. Ahora ya no hay. Quito trae agua del oriente, porque no hay suficientes páramos generosos alrededor y los pocos que quedan los maltratamos. No importa si somos de izquierda o de derecha, si somos viejos o jóvenes, si somos ricos o pobres, si somos negros, indios o blancos, no importa. Todos tomamos agua, todos respiramos oxígeno. Y si no nos ponemos las pilas, nos vamos a dar palo en un futuro cercano por los pocos recursos que queden. Entonces es terrible. Y yo me imagino que lo que pasa en Quito, que es terrible, de alguna u otra manera va pasando en un montón de lados. Tú ves, la provincia de Tungurahua es tan densamente poblada, ¿no? Sí. Y Riobamba también. Se ha crecido muchísimo. Cría y cría, ¿no? Ya mismo se une con Chambo y bueno, ya. Sí, exacto. Están ahí. Sí. Está cerquita, ¿no? Entonces, toda esa gente, todos los viejos, los guaguas nuevos, de algo tienen que vivir, pues. Y no puedes ir a comprar oxígeno ni eternamente agua en la tienda. Esa agua tiene que salir de algún lado, pues. Algo que es solo, tal vez, sí, es que es, tal vez siempre se pierde la noción por la facilidad con la que uno se consigue. Tal vez pierde esa responsabilidad de también ser quien cuide. Sí, vivimos una época en la que todos tenemos derechos, pero pocas obligaciones, ¿no? Es nuestro derecho. Ya, ok, pero ¿y de dónde no? Ser responsable con eso. Y no solo dañamos la cantidad de agua, por ejemplo, sino la calidad. ¿No? Entonces ya vendrán otros problemas de enfermedades, de cánceres, de qué sé yo, ¿no? Entonces, yo veo que muchas cosas, por ejemplo, hay al futuro las personas, tal el futuro de la humanidad se encuentre fuera de la Tierra porque muchas personas han empezado a ver ya algo fuera en vez de cuidar lo que tenemos aquí antes de irnos a otro lado. O nos distinguiremos o sufriremos una disminución enorme en nuestros números porque las circunstancias obligan, ¿no? Y así aleguemos. No hay cómo. No hay cómo. Nos pelearemos por lo último y seremos violentos y agresivos y un montón de nosotros nos moriremos en esas peleas y batallas que ya estamos comenzando a ver, ¿no? Ya estamos comenzando a ver. Sí, eso sí pasa. Porque los recursos no son infinitos, ¿no? Yo tengo, tal vez el ejemplo más cercano que yo pueda dar es la cantidad excesiva de turistas que he visto que ahora van mucho a un lugar en Espluc, la Laguna Amarilla. La zona de Valle de Collanes, yo recuerdo mi primer viaje que tuve hace casi ya 4 años, a la comparación que tuve en mi último viaje, un retroceso pero significativo del bosque de Pelilepis, que supone que no debería ni tocarse, porque está dentro de un parque nacional, y eso pasa en muchas áreas de nuestro país, que no hay control porque, no sé, tal vez esas, quererse tomar una foto allá, o la falta de tener un cronograma o planificación para ver un número de turistas sostenible para un lugar, hacen que termine comiéndose algo que tal vez ya no se pueda disfrutar de aquí en unos 30, 40 años. Menos, o sea, la gente que quiere prender una fogata. Coge un palito, se arranca, Sí. y así entre manos y manos. ¿Cuánto a ese palito le demoró crecer en esas condiciones de frío y de dificultad? La cantidad de basura. O sea, a ver, ahí te voy a hacer una reflexión en la que yo tengo lamentablemente que reconocer que yo me equivoqué. Porque cuando yo era Wambra e iba a sitios como ese, a Collanes, que era lindísimo, lindísimo, limpio, no iba nadie. Yo pensaba que a los ecuatorianos lo que nos falta es conocer
nuestra naturaleza, nuestras montañas, y que conociéndolas las íbamos a amar y amándolas las íbamos a proteger. Y oh sorpresa, no, ya mucha gente conoce, pero no le importa, no las cuida, no ve el pasado, no ve la historia, pero tampoco ve el futuro por las mismas razones. Entonces, no importa cuidarla para sus hijos, sus nietos o cualquier otro joven. Y las vamos deteriorando. Yo tengo este ejemplo de Collanes y del Cerro Puñal. Y a veces yo publico fotos de sitios que no se conocen, escondidos, y la gente me pregunta, ¿dónde es? Y yo tengo un dilema en contestarles, porque no quiero que se hagan mierda, tampoco, ¿no? Y a mí es algo que yo no entiendo, cómo alguien llega a Collanes y no se maravilla al punto tal de que hay que proteger. Y vuelvo al ejemplo de la casa, tenemos nuestra casa, pues el Ecuador es nuestra casa. ¿Acaso tú entras a la casa de esta gente que está ahí y vas a encontrar basura en un rincón y en el otro rincón se han hecho caca y han dejado el papel higiénico o han roto el árbol del patio, del jardín, de la flor de la maceta para... No, pues, no. Entonces no entiendo ese divorcio. Y claro, cosas como Collanes, hay gente que propone y jode y quiere una carretera. El rato que haya una carretera, peor todavía, porque llegarán en los carros puestos los parlantes de música y toda la cosa, y serán capaces de subir más basura y más incapaces, curiosamente, para bajar. Y los carros sonarán y no. Y menos respeto a la montaña porque no habrán sufrido la subida y el lodo. Entonces... Duro eso, ¿no? A veces se tiene un dilema en saber si es que... A mí, no sé, a mí también me empieza a picar un poquito eso de los lugares que conozco, subir o no subir una foto de ese lugar. Tal vez mejor quedarse conmigo y me quedo yo con lo que vi, y si es que voy a hacer algo, tal vez sea subir una pequeña nota, pero pica ese dilema. Claro, hay cosas que yo no publico. Tengo las fotos. Se quedan aquí. Se quedan ahí. No las publico porque me da pena. Me da miedo que vayan. Sí. Yo pasé hace menos de unos 2 meses, Puñay. Eso ya no aparece, ya no aparece el templo que era antes. Ahora huele muy feo. Sí. Huele muy feo ahí arriba. Claro. Y ya no se disfruta lo que tal vez en su tiempo gente sí vivió y gente que era responsable bajaba. Ahora tal vez este inicio de que vamos mucha gente joven, y me incluyo yo porque también he pecado en eso, sube y tal vez no se da cuenta que ese caramelo que come para coger energías y bota ese aluminio se va a quedar ahí y se va a acumular con tierra, y eso no se va a pasar, y eso va a la larga a dañar el suelo mismo que está sobre el papelito, que los animalitos que antes pasaban por ahí ya no van a ir allá porque está algo que ya no era de ellos, y de poco a poco eso también... Sí, bueno. Pero es lo que pasa en la quebrada afuera de Riobamba o afuera de Quito, y es el agua que contaminamos que después baja por los ríos a la costa y contamina los manglares, y nosotros nos pegamos el ceviche de concha o de camarones y vuelve la venganza porque no estamos pegando las micropartículas de plástico, de basura, de metales pesados. Entonces no entendemos que nosotros mismos acabamos pagando la factura de eso, ¿no? Porque a lo largo del planeta puede decir, hasta aquí llegaron ustedes y la vida sigue, como siempre ha sido así. Exacto. ¿Cuántas veces se ha reiniciado la vida aquí y sigue y sigue y sigue? Ha venido hasta cosas peores que los seres humanos y de nuevo sigue la vida. Claro, nos distinguiremos, pero nos distinguiremos de una manera bien fea, porque
Oye, si te da un cáncer es terrible, pues no, no hay plata, ni hay cariño, ni hay nada que te ayude mucho con eso, ¿no? Que si tuviéramos un ambiente más sano, los chances serían que vivamos una vida más sana. ¿Será que se llegue a ese punto? Yo creo que vamos bien encaminados. Este problema político del subsidio a la gasolina, claro, hace que tengamos la gasolina de peor calidad para ser más barata, ¿no? Y nosotros respiramos esos humos. Y esos humos tienen perversas consecuencias en nuestra salud. No hay el estudio. Pero en vez de pagar un poquito más en la gasolinera, vamos a pagar mucho más en la salud a la larga. En la salud a la larga. Sí, sí, padre. No. Y no solo con eso, sino la comida misma. Sí. El agüita que va de la ciudad, que tal vez pasa más abajo por donde está una chaquiñán y hay por ahí unos brocolitos, y luego se regresa a la misma ciudad. Sí, sí, exacto. Entonces, todo cuesta, en alguna parte nos cobra la vida. Bueno, Jorgito, ¡guau! Me duele la cabeza. Sí, valió la conversa. Me está volando la cabeza. Jorgito, hay una parte que también me gusta mucho de usted. Y es cómo tiene, a lo menos yo entré a su casa y me encanta cómo tiene adornada la casa. Bueno, sus trabajos. Que no hay muchos, gustos. ¿no? Qué Que la mayoría de fotos son bien antiguas. No hay mucha foto, no hay mucha pared. Tiene una, no. Bueno, para los que no están ahí, no conocen, bueno, estamos aquí en el cámara. hall de Jorgito. Acá arriba está una biblioteca interesantísima que tiene mi buen Jorgito para cualquier persona. Acá tiene un poco de sus trabajos, aquí la antisana, Si no me entero cómo hago, pues. Una panorámica del Paso Ochoa. Por acá un nevado un poquito más cercano, el Cotopaxi. Y el Quilindaña. Y aquí Lindaña, y al fondo creo que está la antisana también. La antisana, sí. Sí. Entonces, Jorgito tiene una casa. Tiene una casa muy bonita. Al fondo podemos ver un montón de su trabajo, pero eso es algo que luego nace de la aventura. Aquí, ¿ese es su papá, tu Jorgito? Es mi papá, sí. El papá de Jorgito. Bien, no, sí son. Sí, bien igual. Ojalá algo. Aquí hay un poquito. Bueno, nos vamos a tomar un poquito para que vean un poquito la casita de Jorgito. Hay una luz frente de eso. No está bien iluminado nada, pero... Acá tenemos una foto del sumaco. Qué loco, Dios. Para mí es como estar en un museo aquí también. Y la sala de Jorgito. No. Ahí está el sangay, ve. Está escondido el sangaicito. El buen sangaicito. Saquemos. ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! A partir de este punto, las conversaciones y el resto de cosas que vi en la casa de Jorgito se quedan en el alma. Agradezco mucho la amabilidad que tuvo para poder recibirnos y contarnos sus experiencias y vivencias. Un ecuatoriano que ha amado la tierra y ha visto lo que muy pocas personas han llegado a observar de nuestro país, desde los Andes, la costa, la Amazonía. Ha llegado a documentar y escribir un montón de libros que sirven para muchas personas como inspiración en el mundo de la aventura. Sin embargo, tras haber conversado con él, me doy cuenta que puedo usar un mismo término que él mismo empleó: un humanista, una persona muy completa en muchos ámbitos y que siempre ha promulgado, entre tanto, la responsabilidad de ecuatorianos con la tierra nuestra. Con ustedes, Jorge Anhalser.